Por un lado me apetecía ver qué habían hecho con ese texto y por otro lado decía, escuchar esto otra vez, no. Bueno, pues fue magnífico, se lo dije, porque me devolvieron un texto en el que parecía que habían colocado bien los adjetivos, ¿no? Lo habían mejorado mucho. ¿Por qué no tiene nombre el personaje de la mujer? Porque se trata de una mujer. Sí, bueno, pues porque es una mujer que está aquejada de cierta falta de identidad. Me pasa en eso como al personaje masculino de todos los demás cuentos de Anguirga, ¿no? A Vicente Ongar. Es decir, tiene problemas de identidad y el nombre seguramente habría colaborado a darle un grado de identidad que ella no tiene. Ella precisamente está en una búsqueda desesperada del nombre y por lo tanto de la identidad. Ajá. Bueno, ¿cómo podemos explicar en televisión ella imagina? A ver, ¿qué es lo que imagina ella? Es una historia que tiene que ver con el adentro, con el afuera, con la mayor compañía que tenemos los seres humanos, que son nuestras obsesiones, con las cajas, bueno, con una cantidad de elementos que tienen que ver con la fantasía, con la realidad, con la imaginación. Pero ¿cómo se expresa esto? Pues lo has explicado maravillosamente, Cecilia. Es verdad, lo he hecho muy bien. Yo te diría que efectivamente hay un dentro y un afuera. Hay un dentro, que es el mundo imaginario de esta mujer, y una afuera, que es la realidad, que ella trata de conectar ambas partes, ¿no? Porque eso lo explica maravillosamente Juanjo, porque lo ha inventado él. Vivimos en una cultura dual y estamos un poco siempre con un pensamiento esquizo en ese sentido. Y bueno, en este caso intenta ella conectar ese dentro con ese fuera, o sea, que lo que ella imagina, que es un mundo imaginario, su interior, que es un poco ese escape, ese vuelo de esa realidad, que por otra parte es dura para ella, es difícil, ella se siente muy presionada por esta realidad. Digamos que en la realidad nosotros hemos construido un personaje, una mujer torpe, tímida, con angustia, pesimista, con un cierto punto de tristeza, muy desolada. Ella dice que sí a todo el mundo, especialmente a los hombres, sobre todo si es su padre, ¿comprendes? Claro. Y le ha dado tanto la razón que se ha quedado sin razón. Sin razón, efectivamente. Sin embargo, ella, en su imaginación, vuela. Y es una mujer atractiva, inteligente, descarada, atrevida, juega con la vida, con un sentido del humor maravilloso, ese sentido del humor de ese universo de Juanjo, porque yo creo que todo el texto es muy millasiano, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, ella juega... ¿Qué decís cuando decimos que es un texto millasiano, que estamos diciendo? Yo digo que tiene que ver con la esencia de su obra, que tiene que ver con su poética, que tiene que ver con su mundo imaginario, que es muy singular, que es muy particular, que tiene que ver con la mirada con la que Juanjo ve la realidad cotidiana, que es la suya. Y es, por cierto, la que a mí me interesa en este momento. Lo explica bien, ¿eh, Cecilia? Perfectamente, ha estado clarísimo. Después también pensaba, ¿no?, que se habla de armarios, como que los armarios son los que nos comunican con todo el mundo. Pensaba en la era de las telecomunicaciones, de los satélites, de la televisión, de los fax y demás intoxicaciones varias. El armario suena como un poco de la época de, qué sé yo, de medioevo, como elemento para comunicarnos. Volveremos al armario, volveremos al armario. ¿Qué es el armario? ¿Qué significa el armario? No, en el armario, en fin, aparte de representar esa puerta por la que se llega a otro lado de la realidad, porque en el armario, todos de pequeños nos hemos relacionado con algún armario. En los armarios depositábamos los fantasmas, los miedos. Muchas veces nos hemos dormido pensando que del armario iba a salir el monstruo. Es decir, los armarios están llenos de una carga simbólica muy grande para todos nosotros, porque representaban un espacio por el que se accedía a la otra realidad, a otro lado de las cosas. De manera que el armario simboliza de un lado eso, de un lado la puerta por la que se entra a otro lado de las cosas, pero de otro lado el armario es una pieza hueca y en ese sentido yo creo que metaforiza la oquedad por la que estamos traspasados, ¿no? Y que es, entre otras, está constituida por la falta de identidad, por las dificultades para encontrar una identidad en la que hallarnos a gusto, ¿no? De manera que el armario juega varios papeles. Por un lado es la vía de acceso a otros mundos, pero por otro lado es la metáfora de nuestros espacios huecos. Nosotros estamos llenos de oquedades, vosotras más que nosotros. ¿Sí? Sí, parece que sí. ¿Parece que sí? Sí. ¿Vos crees que sí? Sí, ¿Por también. qué?
Pues mira, tanto físicamente como mentalmente, te diré. Cierto. Entonces, físicamente seguro. Y yo pienso que mentalmente también, porque creo que para una mujer es más difícil convertir, transformar su mundo imaginario en algo práctico, en un mundo real. Yo creo que en estos momentos es más difícil que al hombre, ¿no? Tenemos menos vías pautadas, es un camino más desconocido todavía, ¿no? Después hay un juego en el cuento que es como estas muñecas matrushkas, estas muñecas rusas, que siempre dentro de una y otra, y otra, y otra, y otra, esto que tiene que ver con lo que significa el mar, qué hay en el mar, qué hay dentro de un pez, por qué el hierro y la importancia del hierro, que me gustaría que lo pudiéramos explicar para la gente que nos está viendo, porque es muy linda como metáfora. Sí, bueno, es el juego de las cajas chinas, ¿no? Claro. Y de las muñecas rusas, ¿no? Y vemos que muchas veces cuando la realidad está constituida a modo de las capas de una cebolla, ¿no? Y en una mirada poco atenta, debajo de la capa de una cebolla hay otra capa de la cebolla, igual que debajo de la primera muñeca hay una segunda muñeca. Yo creo que en una mirada más atenta, más maliciosa, más perversa también, debajo de cada una dimensión diferente, ¿no? Y uno se puede comunicar con la realidad viajando a través de esas diferentes capas, de un lado, sobre todo no para viajar a realidades fantásticas, sino para descubrir que en la realidad cotidiana, en la mesa camilla, en el salón de estar, en el sofá en el que vemos la televisión, ahí, en esa realidad tan familiar, tan cotidiana, tan tranquilizadora, ahí habita una realidad fantástica, una realidad misteriosa y a veces una realidad terrorífica. Es decir, las capas de la cebolla están todas ahí. Y la obsesión, ¿qué mundo conforma? ¿El de adentro o el de afuera? Quiero decir, una obsesión puede estar generada por algún elemento externo, por algo que sucede afuera y después nos acompaña, la incorporamos. Bueno, las obsesiones generalmente son internas, luego se reflejan en el exterior. O sea, todo al revés. Que tienen la manía de, antes de acostarse, cerrar la puerta, cerrar la llave del gas, mirar debajo de la cama a ver si hay un violador, tal. Es decir, se proyectan fuera, pero realmente están dentro. Yo creo que las obsesiones tienen un lado bueno, porque las obsesiones nos fortifican, es decir, las obsesiones son como una muralla que ponemos a nuestro alrededor y muchas veces las obsesiones nos salvan de la locura. Muchas obsesiones pequeñas nos salvan de la locura. Sin embargo, yo creo que en la obsesión hay mucho sufrimiento también. Hay mucho sufrimiento, sí. Hay mucho sufrimiento, o sea, que no intento mitificarla. Estoy tratando de ver la obsesión, digamos, desde el lado divertido. Y ya digo, como defensa, porque ya digo, muchas obsesiones pequeñas a lo mejor nos libran de una muy gorda. Yo no sé si es mejor tener una muy gorda o muchas pequeñitas. Yo creo mejor muchas pequeñitas, ¿no? Muchas pequeñitas. Pero sí. es cierto que también hay mucho sufrimiento ahí. Claro, pensaba en esas parejas que se obsesionan unos con otros y terminan, qué sé yo, hasta matándose o matándose unos a otros o suicidándose. También digo que la obsesión puede llegar a un punto extremo, como perder la vida, ¿no? Sí. También puede ser. Contame, ¿qué juego, qué importancia tiene la mirada de los espectadores dentro de este espectáculo? Él decía que, bueno, que el espectáculo duraba de acuerdo a tu estado de ánimo, pero también depende un poco del tipo de público que tengas. Efectivamente, pero mira, la mirada de los espectadores para ella es fundamental, porque aunque es una mirada que ella inventa, es una mirada que imagina, luego es real porque están los espectadores ahí, pero bueno, ella imagina esa mirada. Es algo muy hermoso de este personaje porque ella necesita, una de sus obsesiones es que la miren. Ella siempre se imagina en lugares públicos, comiendo un sándwich imaginario en una cafetería donde hay mucha gente, una cafetería de un gran almacén, o en ese caso su deseo de la mirada del otro es tan fuerte que imagina un teatro lleno de cabezas con ojos que la miran, porque ella de alguna manera, con esa pequeña obsesión, como decía Juanjo, de la mirada, está apoyando una carencia suya, está defendiéndose de un mal mayor, a lo mejor de la angustia que la puede llevar a una situación mucho más grave, ¿no? Porque en ese sentido, la imaginación efectivamente para mí también tiene un doble filo. O sea, es algo que te puede apoyar, que te puede consolar, que te puede fortalecer en un momento dado.
pero ojo, no se puede convertir en una mortaja, no puedes dejar de vivir para solo imaginar. O sea, hay que encontrar ese dulce equilibrio entre la vida y la imaginación, ¿no? Yo siempre digo una cosa pero para mí es muy cierta, o sea, yo entiendo la imaginación como un proyecto de vida, no como un consuelo de lo que no se puede vivir, ¿no? Seguro, seguro. Claro, en realidad tenemos el concepto inverso, claro, ¿no? Salimos de la realidad, imaginamos un mundo de fantasía, porque esta realidad nos resulta a lo mejor muy difícil, y esto está considerado como que es la locura misma, ¿no? Claro, efectivamente la imaginación siempre se ha pensado que es un escape de una realidad hostil. En la cárcel se imagina mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, en la cama también. Claro. Y cuando yo creo que lleva razón esto que dice Magui, ¿no? Esto no lo habíamos hablado nunca, no. Pero es verdad, la imaginación tiene que ser un proyecto, porque además todo lo que un hombre o una mujer consiguen en la vida, sea bueno o malo, lo ha soñado antes. Yo no sé si era Henry James el que decía: lleva cuidado con lo que deseas en la juventud, porque no lo tendrás en la edad madura, ¿no? Ajá. Es decir, todo lo que se sueña se consigue, de manera que mejor soñar cosas buenas, ¿no? Claro, incluso ahora estoy pensando que esto está en la base de todas las técnicas de control mental, tan en boga en este momento, por lo menos en nuestro país. Sí, aquí también. Sí. Aquí también. Aquí más. ¿Aquí Sí, más? sí. Sí, porque he visto muchos anuncios en los periódicos. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ir. ¿Se ocupan de eso? ¿Vos hacés ese control mental? No, pero sé que existe y si algún día tengo tiempo me gustaría. Yo soy muy curiosa, Cecilia, me gustaría en esta vida hacer casi todo. Ajá. Pero, bueno, ya he elegido una profesión que me permite hacer bastantes cosas, porque gracias a esto te transformas y de repente, pues, un día te la pasas imaginando y otro día, pues yo qué sé, matas a tus hijos, ¿comprendes? Quiero contarles que Juan José Millás es periodista también. Qué dicho, ¿no? Si matas a tus hijos. Yo te dije, ajá, dime como que sí, ok, está bien. Está bien, está muy bien. Sí, claro. Afortunadamente tengo hijas, no hijos. Pero... no, decía que tienes una columna en el diario El País, que trabajas de periodista. El periodismo es considerado también un género literario. Digo, en general los diarios están muy mal escritos, no sé qué pasa allí, por lo menos aquí. Bueno, cada vez se está cuidando más esto, porque además está comprobado que a medio y largo plazo un periódico bien escrito da beneficios. Quiere decir que el lector no percibe, el lector no lo percibe a lo mejor en el corto plazo, pero en el medio plazo sí. Yo tengo la fortuna de trabajar para un periódico que ha incorporado a muchos escritores. Somos bastantes los escritores que trabajamos en él como columnistas, que damos nuestra propia visión de la realidad. De vez en cuando decir que es un periodismo que intenta combinar de un lado la frialdad y la objetividad que debe tener el periodismo. Es decir, por un lado las noticias se dan de acuerdo a un manual del libro de estilo, pero el periódico tiene una amplia zona de opinión, que es donde colaboramos en general los escritores, y ahí puedes hacer lo que quieras. Entonces ahí puedes hacer ejercicios de interpretación de la realidad desde una subjetividad feroz, ¿no? Y el resultado yo creo que es muy bueno. ¿Y cuáles son los temas de la actualidad o que te obsesionan o que te interesa hablar, de los que te interesa escribir? Sí, bueno, pues en general todos, pero yo practico un tipo de columnismo que tiende a fijarse en lo que es aparentemente más banal, ¿no? Yo intento buscar el significado en las cosas más banales, porque para las cosas importantes ya hay muchísimos comentaristas y muy buenos y muy bien informados. Y por ejemplo, ¿no? ¿cuáles serían las cosas banales? Mira, yo he comprobado algo que es un fenómeno que se está dando. Yo he comprobado que muchos lectores de periódicos cogen el periódico convencional, es decir, el periódico es una representación de la realidad. El periódico parcela la realidad, dicen la realidad es estas cosas, la realidad es la realidad internacional, la realidad nacional, en los sucesos, los espectáculos, y va bajando hasta llegar a la periferia, que son los anuncios por palabras y todo esto, ¿no?
y la jerarquiza. Primero van a realidad internacional, después a nacional. Bueno, yo he visto que hay muchos lectores que esta interpretación de la realidad no les gusta. Entonces cogen su periódico y con el periódico convencional hacen su propio periódico. Es decir, que empiezan el periódico por las cartas del director, luego pasan a los anuncios por palabras, de ahí pasan a las esquelas, a los sucesos, a espectáculos, Juanjo, a espectáculos. A espectáculos, por Dios. A espectáculos. Es decir, y entonces yo creo que a veces en las zonas banales, en la periferia de los periódicos, en los anuncios por palabras, hay cosas con más cargas de significado que en un editorial. Yo, por ejemplo, veo que en un periódico que tenemos en Madrid, que se llama Segunda Mano, que es un periódico dirigido a vender cosas de segunda mano, aparece con mucha frecuencia un anuncio que dice: vendo bombona de butano vacía. El butano, bueno, me imagino que utilizáis aquí, es un gas, una bombona, sí. Y claro, cuando uno lee este anuncio o otro que aparece con mucha frecuencia que dice, por ejemplo, cambio colección de discos de los 5 latinos por algo. Por algo. Por algo. Esto, yo creo que ahí hay más significado. Eso me está diciendo a mí más de la realidad que un sesudo editorial. Porque claro, cuando ese anuncio de cambio moto japonesa por algo, o cambio tocadiscos por algo, que aparece muchísimo, o cambio bombona de butano vacía, o vendo bombona de butano vacía, yo creo que ese señor o esa señora que está poniendo ese anuncio realmente no quiere cambiar la colección de los 5, lo que quiere es que le llamen, porque no le llama a nadie, ¿no? Está desesperado. Entonces, creo que en esas zonas de la realidad a veces hay mucho más significado que en las grandes noticias internacionales o nacionales. Y yo personalmente me he convertido en un especialista de la periferia, ¿no? Y ahí es donde me encuentro mejor. Juan José, creo que vos sostenés que en general la gente habla de lo que ocurre y no de lo que se le ocurre. ¿Vos sos una persona que hace esa práctica, practica hablar sobre lo que se le ocurre y no sobre lo que ocurre? Digo, porque es como andar con el inconsciente al aire, debe ser bastante difícil. Sí, bueno, yo lo hago porque escribo y puedo permitirme el lujo de hacerlo, porque tengo la coartada de que soy escritor y vivo de eso, de lo que se me ocurre, ¿no? Ajá, y si tuvieras que decirme entonces cómo fue ayer la presentación del libro en el Centro Recoleta, no de acuerdo a lo que ocurrió, sino de acuerdo a lo que se te ocurre que pasó, ¿qué pasó? La verdad es que no se me... Fíjate tú, que aprieta. Fíjate, no, lo que pasa es que la censura sobre lo que se nos ocurre es tan feroz que inmediatamente de ocurrírsenos las cosas se borran. Es decir, posiblemente mientras yo estaba allí frente a los espectadores estuve teniendo ocurrencias, las he borrado todas. Y no porque fueran especialmente malignas, que lo serían también, sino porque tenemos la censura, es decir, hay un hábito social, hay una ley social no escrita que dice lo que se te ocurre no existe. Por eso Magui se ha quedado tan preocupada cuando ha dicho y otro día mato a mis hijos. Claro. ¿No? Se ha quedado preocupada porque de repente se ha escapado. Bueno, eso es un lapsus, ¿no? No, estaba pensando en un gran personaje teatral, pero sí, ya, sí. Ya. Y se ha quedado tan preocupada que inmediatamente ha dicho, bueno, es que yo tengo hijas. Se acaba de justificar, por otro lado, que no es un tema de ella, es de un personaje teatral. Claro. No, si no creemos que vas a ir a matar a tus hijos. Quiero decir que esa zona de la realidad, que tiene que ver con lo que imaginamos, es una zona prohibida, es una zona que no tiene reconocimiento ninguno. Y con toda sinceridad, seguro que ayer se me ocurrieron cosas y con toda sinceridad las he censurado ya. Bueno, esperemos verlas escritas entonces. Las escribiré. Bueno, ha sido un placer muy grande. Pero escribirá, perdona Cecilia, escribirá otras. ¿Escribirá otras? Seguro. Yo porque sabía que ayer había sucedido este hecho. Bueno, quiero recordarles entonces una vez más que Ella Imagina se va a representar el día 17 en el General San Martín. ¿Cuánto tiempo vas a estar? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nada más. Bueno, o luego un día Rosario y 3 Montevideo. Bueno, los voy a ir a ver, te deseo muchísima suerte, te voy a ir a ver en este caso, Magui. Gracias por haber vuelto al programa, un placer, Hacemos la pausa, enseguida estamos de nuevo.